Para poder entender qué es la reacción superficial a temperatura programada, lo primero es entender qué es la quimisorción. La quimisorción es una etapa en la cual la molécula absorbida forma un complejo intermedio superficial que es más propenso a la reacción química. Esto se usa para determinar la eficiencia relativa del catalizador en una reacción y controlar la degradación de la actividad catalítica con el tiempo de uso. Las técnicas de quimisorción a temperatura programada estudian el efecto de la temperatura sobre la superficie de reacción. Existen diferentes tipos de reacciones a temperatura programada, como lo es la oxidación a temperatura programada, TPO, reducción a temperatura programada, TPR, o reacción superficial a temperatura programada, TPRS. La reacción superficial a temperatura programada es una técnica termoanalítica que se utiliza para caracterizar las propiedades químicas superficiales de catalizadores. Se basa en la adsorción química de un gas sobre un sólido y la desorción mediante un aumento progresivo de la temperatura. El sistema posee un flujo controlado de oxígeno y helio de alta pureza para el pretratamiento. Se coloca la muestra en el reactor en forma de U, se controla la velocidad de calentamiento, se calientan el septum y el espectrómetro de masas para mantener el reactivo en fase gaseosa. Se le inyecta el gas inerte que pasa a través del catalizador en fase gaseosa hasta la saturación de la superficie. Después empieza a ocurrir la quimisorción. Esto se monitorea por el espectro de masas y la celda de conductividad que detecta el alcohol no absorbido. Aquí es cuando se aplica el TPSR, que al incrementar la temperatura, la energía de calentamiento excede a la energía de unión y las especies quimiabsorbidas se liberan. La reducción a temperatura programada es una técnica extremadamente sensible que permite estudiar el proceso de reducción de un sólido con hidrógeno. Esta funciona haciendo pasar una corriente de H2 sobre la muestra en las condiciones de temperaturas programadas. Se utiliza generalmente cuando el tipo de materiales a caracterizar son óxidos que se requieren reducir para obtener el material buscado. Esto en la fase activa de un catalizador. Con esto podemos saber el grado de reducción en el catalizador y lograr obtener las propiedades superficiales y reductibilidad del precursor catalítico, para ver el comportamiento del catalizador, ya que esto es consecuencia de las características del óxido que queremos conocer. Para hacer estos experimentos se utiliza una termobalanza. La oxidación a temperatura programada es una técnica utilizada para la caracterización de sólidos. Se utiliza en el campo de la catálisis heterogénea para encontrar las condiciones más eficientes de reducción. Se llevan a cabo mediante reducción con una mezcla gaseosa de H2N2 en función de la temperatura de reducción del metal a analizar. Este tipo de análisis permite obtener información sobre el número y tipo de especies reducibles presentes en el catalizador, la temperatura de reducción de las mismas, obtención de cinéticas de reducción e interacciones metal-soporte. Esta técnica es muy importante en el estudio de la caracterización de depósitos carbonosos formados durante la reacción catalítica de hidrocarburos. La desorción a temperatura programada está basada en la quimisorción de un gas sobre un sólido y la posterior desorción del gas mediante un aumento progresivo de la temperatura. La cantidad de especies desorbidas a cada temperatura se puede determinar con diferentes tipos de detectores. El de conductividad térmica y el espectrofotómetro de masas son los más utilizados. En la superficie de los sólidos, generalmente los centros sobre los que tiene lugar la quimisorción no todos son iguales, de forma que cada uno de ellos interacciona con el adsorbato con diferente fuerza. Por tanto, la desorción desde los diferentes centros se producirá a diferente temperatura.